¿Conoces a alguien que haya sido despedido de su trabajo? Esa persona debe estar pasando un momento muy doloroso, muy complejo, muy difícil. Pero hay dos caminos que podemos elegir: atenderlo o no atenderlo. De esto vamos a hablar hoy en Psicólogos para qué. Bienvenidos, nos da mucho gusto que nos acompañen en este podcast Psicólogos para qué. Yo soy Isis Salas y estoy muy contenta de estar aquí hablando de estos temas que son pues para todos nosotros, es salirnos del consultorio y tocar ciertos pues asuntos, ¿no?, que de pronto nos pueden estar ocupando la mente. Y está conmigo Wilber para qué. Muy bienvenidos, y que además, ahorita que decía Isis, son temas que muchas veces nos llegan a nosotros a la consulta, que les tenemos que dar acompañamiento. Y bueno, el día de hoy, como empezamos platicando sobre esto, yo creo que es importante hablar sobre este proceso de duelo que a veces, y yo creo que en la mayoría de las veces no atendemos al principio, que lo dejamos pasar, que lo invalidamos, que no lo hacemos visible. Y bueno, ¿y no lo hacemos visible? No, sigue. Perdón, Isis, pero para tener un contexto, porque en el episodio 13 por ahí estuvimos hablando con una tanatóloga, Lizzy, que le mandamos un saludo, sobre el duelo por perder un trabajo. Pero hoy ya sabemos que este tipo de duelos lo puede atender uno con una tanatóloga o un tanatólogo o con un terapeuta. Pero hoy vamos a hablar de qué pasa, ¿no? O sea, ¿por qué de repente podemos elegir o no elegir? ¿Y qué nos pasa cuando no elegimos? Y sí hablaremos un poquito de cuando elegimos trabajarlo. Sí, así es. Y ¿sabes qué? Yo creo, Wilber, que muchas veces no elegimos no trabajarlo porque ni siquiera está dentro de nuestro radar. Ese duelo está como invalidado, como invisible de alguna manera, porque no es una pérdida de una persona, no es un divorcio, no lo consideramos duelo o pérdida como tal, aunque sí es una pérdida de trabajo que implica, o sea, cambios radicales en tu vida, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte de todo, hasta incluso, claro. Yo creo que dentro de la parte emocional, y ahí voy a meterme en líos, está la parte en la que no soy suficiente, por eso me corrieron, ¿no? Pero bueno. Exacto. Pero vamos a comenzar desde el principio, Isis. Dale, desde el momento en el que te hablan en recursos humanos y tú estás muy contento porque a lo mejor llevas ya en la empresa unos 5, 10 años, 8 años, y de repente te dicen estás despedido. O sea, va a haber recorte personal o tu trabajo no está siendo pues lo suficiente para lo que la empresa necesita producir, lo que sea que te digan, porque nos vamos a encontrar con muchos con muchos motivos por el cual la empresa de repente te dice adiós, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza este momento, un momento que duele, o sea, se siente cuando te dicen estás despedido, y puede ser que no te hayan avisado, puede ser que sí te hayan preparado para el que ya no vas a trabajar ahí, que a veces es raro, ¿no?, que esto suceda. Pero entonces ahí es cuando empezamos como este proceso donde sí, yo creo que al principio no podemos creer lo que está sucediendo, ¿no? Exacto. Y entonces sí te vas a encontrar en una empresa de repente gente que cuando nos tenemos que ir a conciliación, gritando, llorando, viviendo un momento incómodo. O sea, sí, un momento incómodo, un momento intenso, porque sí estás en esta parte, no lo puedo creer, y estás como en este shock que incluso te lleva a pensar, o sea, no puede estar pasando eso, ¿no? Y no lo creo. Y esta misma negación te lleva pues a la ira, a estar enojado, a decir, es más, es cuando somos capaces de decir, ay, no, pues no me corres, yo renuncio, ¿no? Pero no es porque realmente estés pensando con claridad, sino es parte del enojo que sientes. Totalmente, y donde a veces hasta hacemos cosas que no haríamos normalmente, que se nos va de nuestro control. Digo, hemos visto muchas situaciones que sí, la persona se sale de control en el momento de este despido. Pero también puede haber personas que ya no se sintieran bien en la empresa y que finalmente las despiden, y es como un sentimiento de, ay, bueno, ya me liberé, de ¿no? alivio. De alivio. Créeme que sí. Pero te voy a decir algo, es como en un divorcio.
No porque yo ya me quiera separar de la persona, no paso por un proceso de duelo, pero puede ser que este duelo lo viva de manera diferente. Exacto. Porque entonces, después de ese momento de shock, ya sea que yo ya me quisiera ir o estuviera muy contento en la empresa, viene un poco ya el momento de la realidad. Sí. El momento de qué voy a hacer el día de mañana. Tengo deudas, tengo compromisos, ¿no? Tengo económicos. hijos. Exactamente, claro. Depende del contexto de la persona, si tengo una familia, si estoy soltero, o sea, yo creo que ahí es donde viene, digamos que esta realidad, que es cuando más empieza este proceso de duelo a sentirse ya con dolor, con sufrimiento, independientemente que si yo lo que quería era que ya me despidieran de esta empresa, también voy a enfrentarme a mi realidad. Y en mi realidad puede que no esté todo resuelto. Así es. Y es que fíjate que como dices, ¿no? Intervienen en ese momento cuando te despiden, que no es lo mismo cuando tú renuncias, que no es lo mismo cuando divorciarte, que no es lo mismo. Son duelos distintos, porque obviamente son distintas causas. También intervienen las creencias, ¿no? Y que realmente son las que nos pueden estar haciendo sufrir, o sea, más todavía. La parte en la que no soy suficiente, no fui bueno en esto, o empezamos a responsabilizar a otros, ¿no? Es que porque seguro que tal persona habló mal o dijeron esto de mí, o no consideraron, o sea, o no querían, o querían apagar mi luz. Mil cosas pueden estar pasando por tu cabeza. Y también la parte en la que, bueno, ¿qué voy a hacer ahorita? Tengo que hacer pagos, tengo que comer, o sea, y empezamos con en esto, dentro del momento de enojo y de ira, pues empezamos también a tratar mal a la gente que nos rodea, ¿no? ¿Y por qué es importante, no? Yo creo que también enfatizar por qué va a ser importante el atender esto de manera psicológica, de manera emocional, ya sea con un tanatólogo o con un psicólogo, porque sí se va a ver afectado mucho esta autoimagen que tenemos de uno mismo, porque digo, nuestros mecanismos de defensa enormes, como tú decías hace un ratito, que de repente tratamos de proteger. Uh-huh. Tratamos de proteger el ego, tratamos de protegernos también nuestras emociones, porque nos están despidiendo, pero entonces esta queja, esta agresión hacia la empresa que empezamos a verbalizar, pues tiene que ver mucho con estos mecanismos de defensa que se activan porque no nos queremos sentir mal porque nos despidieron, sino que buscamos justamente ese pretexto para decir, bueno, es que a lo mejor no me valoraron o querían apagar mi luz, pero entonces más al fondo, porque yo ya me voy más profundo hacia la emoción, puedo estar sintiendo una gran tristeza y también preocupación porque me estoy quedando sin mi ingreso, y si además era un lugar donde yo disfrutaba ir, donde ya era parte de mi vida, claro, sí. Donde ya había hasta construido esta familia de amigos, donde yo me sentía muy bien. Imagínate, hay gente que sí, como vimos en ese episodio, como mencionaba en ese episodio la tanatóloga, que sus centros laborales son así como su vida, ¿no? Sí. Y entonces al entregar esto ahí y entonces nos despiden, el mundo se nos viene abajo y entonces hay una desesperanza hacia el futuro muy grande, y aquí es donde vamos a hablar un poco también de que puede ser diferente un duelo en un despido de alguien, de un adulto joven a un adulto mayor, y todavía un adulto mucho mayor, ¿no? Así es, o sea, que es un poco parte de lo que te iba a comentar, o sea, perder tu trabajo a los 20 años, a lo mejor es tu primer trabajo, sí te puede doler del ego, pero de alguna manera sabes que, pues, que estás joven y que puedes buscar, o más que de alguna manera lo sabes, lo puedes procesar de una manera distinta. Y creo que por eso no es un duelo que lo atienda el adulto joven. Claro. Que estamos hablando ya 19, 30 años, porque la primera cosa que escuchamos es: no te preocupes, tú estás joven, tienes una carrera por delante, puedes encontrar trabajo, etcétera, ¿no?
Que es muy diferente cuando ya empiezas a tener 35, 45, 50, porque entonces ahí, oye, ahí la desesperanza puede ser un poco mayor, la desesperación un poco más profunda, porque ya estás grande, porque ya estás como en esa etapa donde ya se supone tu parte profesional o laboral ya debe estar pues sólida. Y entonces si te quedas sin trabajo, puede ser más desesperanzador. Inclusive cuando ya estamos hablando de una edad más adulta, estamos hablando de los 60, que ya es la etapa donde empiezas a llegar a una jubilación, donde se supone y te despiden, pues también tiene una connotación muy distinta. Muy distinta, ¿no? Así es. Finalmente, en las etapas en las que estemos, creo que es un duelo que hay que tener muy, muy visible cuando sucede. Porque entonces sí pueden haber temas relacionados obviamente con una baja autoestima, con una depresión, esa tristeza que en el proceso de duelo, que en las etapas del duelo aparece, también va a aparecer aquí porque las vamos a vivir. Así es. Y entonces eso nos va inclusive a dificultar el poder encontrar otro trabajo. Claro, sí, es que además sí te detiene eso, ¿no? O sea, te detiene la parte en la que, o sea, al despedirme me siento chispas, a lo mejor incapaz, a lo mejor no lo logré. Entonces, ¿qué trabajo voy a solicitar o en dónde voy a pedir? ¿Y cómo voy a llegar a una empresa a solicitar trabajo con un currículum en donde en mi último trabajo fui despedido, ¿no? Porque eso también puede impactar en la contratación. Entonces, hay muchas ideas que van a estar en tu cabeza haciéndote, pues, daño, ¿no? Haciéndote ruido y limitando o digo, haciéndote sentir mal, ¿no? Porque hay emociones, y si viene esta emoción de la vergüenza, o sea, ni siquiera platicamos que ya nos despidieron, no hablamos de un despido como tal, viene también la culpa, o sea, ¿qué habré hecho que me llevaron a ser despedido? Entonces también, mira, imagínate, hay culpa, hay vergüenza, hay tristeza, y en todo esto empieza a haber una sensación de desesperanza, de si ya no voy a encontrar el mismo un trabajo que me remunere de la misma manera o que sea igual. Y la realidad de allá afuera es bien fuerte. O sea, si nos vamos a la realidad laboral, y hablando de aquí de México, sí, así es. Y si nos vamos más local, Mérida, ¿no? O sea, tampoco es como que voy a encontrar algo al día siguiente que me despidieron. Así es. Pero... Y a veces incluso por estar sobrecalificado, ojo. O sea, a veces incluso claro. no encuentras porque estás sobrecalificado para las cosas. Que esto a veces le pasa a los adultos ya un poco más grandes, porque traen ya una experiencia, traen más estudios y entonces de repente también, o sea, no está tan fácil porque además yo creo, Isis, estamos pasando por un proceso de duelo y es como que le digas al que acaba de enviudar, oye, al día siguiente ya consíguete una pareja, ¿no? Claro. O sea, no. Y tampoco es como que me toca conseguir trabajo al día siguiente, pero sí hay un proceso que necesito trabajar porque no me puedo esperar. Por lo menos en temas de duelo por pérdida de trabajo, no me puedo esperar al año o a los 2 años a volver a trabajar, ¿no? A lo mejor en una relación donde enviudé puedo hacer como este luto y decir, bueno, 1 año no voy a tener pareja, etcétera, etcétera, pero a lo mejor al año ya digo, bueno, ok. Pero aquí no. Isis, la vida nos hace... pues movernos, necesitar claro, mover, ¿no? Exacto. Moverte rápido y es difícil a veces porque, bueno, así como puedes quedarte sin trabajo y mandar compulsivamente currículums a todos lados y así que me contraten así en cualquier lado, ¿no? En cualquier parte, aunque yo gane 2 pesos la hora, puede ser que también te detengas y empieces, ¿dónde voy a trabajar? Si nadie me va a contratar, ¿para qué lo mando? ¿Para qué me levanto? Y estás como en este estado como inactivo para evitar como confrontarte también con una realidad de la que tienes idea, pero no quieres comprobar que sea así. Porque es importante atender este tipo de duelos, porque este tipo de duelos se va a enfrentar a esta sensación de no voy a conseguir nada, a esta parte negativa de nuestro pensamiento, de no voy a conseguir nada, está bien difícil, e inclusive puedo llegar a entrevistas de trabajo pensando actitud, de que, que no de que no me van a contratar. Y entonces sí
tiene que ver con este proceso de duelo y de repente me doy cuenta que no, es que no encuentro, ya fui a 5 entrevistas y en ninguna me quedo. Y no nos observamos para ver, bueno, qué tanto es mi responsabilidad o cómo llego yo a esa entrevista que no conecto, ¿no?, con la persona, o sea, que no logro como que me den el siguiente paso para porque no llegamos motivados y si no llegamos así, si no trabajamos este proceso de duelo, esto no quiere decir que uno no pueda resolver o elaborar un duelo solo con el tema de un despido. Que además lo tienes que hacer, como tú decías hace rato, me tengo que mover rápido porque no me puedo quedar sin trabajo un año haciendo mi duelo. Exactamente. Y entonces tenemos que pasar por estas etapas, la negociación, empezamos a negociar nuestros currículums, empezamos a negociar con nuestras habilidades y entonces de repente en la etapa de la negociación, pues me meto a trabajar en lo primero que encuentro porque necesito tener la parte económica. Por eso te digo, es un duelo difícil además de elaborar porque no nos podemos esperar hasta que ya aceptemos que me despidieron para poder sentirme motivado para buscar un trabajo y sentirme con toda la energía y el entusiasmo, que eso yo lo siento cuando estoy buscando mi primer trabajo o cuando de repente de un trabajo me ofrecen uno que me llama mucho la atención y me dicen, ay, mira, ¿por qué no te cambias ahí? Y ahí yo llego con energía, llego motivadísimo, pero en un proceso vengo de un despido, es muy difícil llegar así, pero bueno, sin embargo, y yo creo que es el poder reconocer también cómo estamos ante ese duelo. Y fíjate, aquí, bueno, yo diría, ¿no? O sea, ¿por qué sería importante hacer este trabajo, este proceso de duelo acompañado de un tanatólogo, de una tanatóloga? Porque, bueno, también expresar esos temores, esas inseguridades que de pronto me acaba de generar ese despido, esa sensación de tristeza, de vacío, de miles de dudas que surgen incluso acerca de mí, cuando lo podemos expresar pues en un espacio seguro, en un espacio de respeto, en un espacio pues confidencial y diseñado precisamente para eso, podemos incluso mirarlo de una manera diferente, ¿no? O sea, mirarlo ya desde la parte de, bueno, me desahogo, puedo hablar de esto, estas inseguridades, bueno, ya sé desde dónde las estoy sintiendo, este miedo por la realidad o por lo que sigue, o que ya veo para dónde me pueden dirigir. Entonces, sí es importante el acompañamiento, o sea, sí sería importante decir, bueno, ok. Por supuesto. Sobre todo, ojo, como decía la tanatóloga, como decía Lizzy la vez pasada, cuando me doy cuenta que no lo estoy pudiendo manejar. Así es, y qué bueno que llegas a este punto, porque a mí sí me gustaría, antes de terminar el episodio de hoy, platicar una experiencia que creo es importante, porque es algo que yo viví hace unos ya como 10 años, creo, 14. Un poco más, ajá. No. Como 14 años fue, ¿Tanto? Sí, fue para cuando tenía 30. Sí. Y yo quiero platicarlas porque, bueno, 20. porque es una experiencia frente a un despido. En ese episodio más o menos hablé, pero creo que lo mencioné, pero creo que ahorita les quisiera platicar la experiencia como tal, porque es una experiencia donde sí me hace reconocer que yo necesitaba del acompañamiento, pero digo, dentro de mi postura y mi formación de soy psicólogo, esto no me va a afectar. Y entonces, el día que me despiden, la manera en cómo fue, pues sí, a mí me dio la oportunidad como de prepararme porque me lo dijeron anteriormente, pero sin embargo, en esa preparación, pues todavía no te han dicho y estás despedido y no te ha caído justamente la realidad cuando ya no tienes trabajo, ¿no? Y entonces en mi búsqueda, pues encuentro de repente otro trabajo donde, bueno, me preparo para que cuando me saquen de acá, yo ya esté trabajando inmediatamente. Pero no era ni siquiera era un trabajo que se pudiera igualar en sueldo con lo que hacía, ni con lo que estaba haciendo. Sin embargo, era pues digamos que el que yo en ese momento vi como un salvavidas, ¿no? Ajá. Y entonces, el día que me despiden, pues yo me voy, obviamente, con el tema de que empiece este proceso de duelo, y no tanto la negación a lo mejor se manifestaba en el que, ay, no me importa que me hayan despedido, ya sabes. Claro. Ok, ya lo sabía,
ya el impacto del shock no lo tengo porque yo ya sabía, entonces esa era mi negación. Después, en mi enojo, a lo mejor sí, durante 1 o 2 meses estuve teniendo pensamientos de malditos, ¿por qué? O sea, no, o sea, nada que ver lo que me dijeron. Digo, sin hacerme responsable de lo que yo pude haber propiciado para ese despido, porque también habían temas de cambiar o mover muchas cosas en el puesto donde yo estaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo pensando como psicólogo, no voy a dejar que esto me afecte, no voy a dejar que esto me afecte. Lo que hice es suprimir todo ese proceso de duelo a un proceso de paz, alegría, estoy bien. Y sí, entré a trabajar, entré a dar clases, estuve así unos 6 meses y después de esos 6 meses me empecé a dar cuenta de algo bien importante porque no era algo reconocido. En mi trabajar ese duelo, que no era para mí un duelo en ese momento, era soy psicólogo, no me afecta, soy psicólogo, no me afecta. Yo iba a dar mis consultas, las medio daba, me quitaba. Empecé a reconocer que de repente me levantaba a las 6:30 de la mañana y yo tenía que entrar a dar clases a las 7 y decía, ay, no me puedo levantar. Y entonces yo hablaba por teléfono con el coordinador, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo hoy dolor de estómago, me siento mal, no voy a ir. Y yo lo que hacía era colgar y seguir durmiendo hasta el mediodía, ¿no? Y sí me di cuenta que eso lo empezaba a hacer, no muy seguido, pero sí en un mes a lo mejor lo podía hacer en momentos así como estratégicos 3 veces, ¿no? Y de repente empecé a ser muy negativo en lo otro que estaba haciendo, porque además yo en mi consultorio, yo me iba en la tarde y decía, no, yo tengo que estar allá y vamos a seguir trabajando. Y entonces ahí un día me dijeron en una junta, todo lo que tú dices es negativo. Yo estaba en esa junta. Sí. Porque si había que hacer un curso un domingo, no, domingo no va la gente. Sí, sí. Si es sábado en la tarde, no, porque están saliendo del fin trabajar, de semana. Sí. Si es en tal día, no, porque mira, estas fechas hay festividad. O sea, siempre era como, voy a dar mi opinión, pero con un pero, ¿no? Y la opinión, la realidad es que se iba hacia lo negativo y yo me iba hacia, no, esto es la realidad. Pero la realidad es que si no lo haces... No vas a saber si va a funcionar o no. Y no solo no saber... saber... Si no lo haces, no funciona porque no estás haciendo nada. Es. Y entonces, cuando yo escuché esto, me acuerdo que ahí donde estábamos hubo una semana de la salud y entonces llegó el psiquiatra a dar consultas. Y me acuerdo que en ese momento me dijeron, ¿por qué no pasas a hablar con el psiquiatra? Y yo dije, ok. Y cuando entré con el psiquiatra y empecé a escribir todo lo que yo estaba viviendo y lo que me estaba pasando, el psiquiatra me dijo... O sea, me dice, Wilber, tú estás entrando y puedes entrar ya en una depresión. Ahorita es una depresión leve porque no estás atendiendo esto y todo esto que ya empezaba yo a reconocer, pero que yo decía, soy psicólogo, yo puedo, soy psicólogo, yo puedo, ¿no? Claro. Y entonces sí, tuve que tener por lo menos una medicación de 6 meses porque ya empezaban a entrar temas de ansiedad y... Te puedo decir, Isis, que después de esos 6 meses, y obviamente ya ir a terapia de nuevo, porque yo ya había hasta dejado de ir a terapia, y empecé a ir a terapia ya sí semanal, esos 6 meses, o sea, me cambió la vida en 180 grados, porque después de eso empezaron a llegar cosas a mi vida positivas, que a lo mejor pudieron haber estado ahí, pero mi percepción de la vida era otra. Así es, no lo Era podías, una no lo percepción manejabas. donde yo reprimí lo que sentía porque dije no soy psicólogo y no lo atendí. Por eso quería platicar esta experiencia porque la realidad es que hay muchas cosas que hay en el entorno que no percibimos, pero sí toda la gente que me recibió en mi nuevo trabajo fueron también un apoyo sin saber que yo estaba pasando por una depresión. A mí me veían contento, me veían feliz y yo cuando faltaba es porque estaba enfermo, porque me sentía mal por algo, ¿no? Pero no ni siquiera yo me permitía el poder expresarlo, hablarlo, porque decía, no, o sea, esto no puede pasar porque me despidieron, si voy a encontrar otro trabajo, si ya tengo otro trabajo, solo que en este momento no está cumpliendo con lo que me daba el anterior, ¿no? Claro. Y entonces...
sí, estas personas que me recibieron fueron un apoyo así enorme para este proceso que yo pasé en depresión. Imagínate, y eres psicólogo y te aventaste el proceso de alguna manera tú solo, sin el apoyo y las estrategias y las herramientas que de pronto un tanatólogo pudo haber compartido contigo. Por supuesto. Porque en ese momento pues no, decidiste no hacerlo. De hecho, ¿fue algo que en algún momento pasó por tu cabeza como ir a un tanatólogo y manejar un duelo? ¿En algún momento pensaste que estabas en duelo? Yo no, justamente eso, no tenemos visible que un despido es un proceso o vivimos un proceso de duelo. Exactamente. Yo lo que pensaba era, soy psicólogo, puedo salir de esto, no me voy a... Porque yo pensaba, despido, depresión, ya sabes, te despiden y te deprimes. Pero yo creo que uno puede estar en una depresión porque entra en este proceso o etapas del duelo. Y si no lo atendemos, pues sí podemos... Ahí te quedas, claro. Podemos quedarnos atorados, odiando nuestros trabajos donde nos despidieron, hablando mal de... O sea, con un sentimiento de desesperanza, de resentimiento. Sí. O sea, no. Y como lo dije en el programa con Lizzy, yo al año, porque ya estaba todo muy bien trabajado, regresé al lugar donde trabajaba a dar pláticas. Y yo regresé muy contento y agradecido por todo lo que significó eso, pero tuvo que pasar todo esto para que yo pudiera aceptar ese despido como tal y ese dolor, ¿no? Y poder elaborar ese duelo que tuvo que tener este acompañamiento hasta en la parte o sea, tuve que llegar hasta la parte médica. O sea, te tuvieron que confrontar en realidad. Yo creo, exacto. Sí. Te tuvieron que confrontar en esa junta para que a ti te cayera el 20 y decirte, oye, ¿sabes qué? Totalmente. Y creo que eso es lo importante en este episodio, mirar que sí nosotros somos los que elegimos atender o no atender este tipo de duelos por un despido, pérdida del trabajo. Muy bien, sí, y tienes toda la razón y muchas gracias por compartir esta experiencia, porque sí nos lleva a realmente... dimensionar la importancia que tiene atender nuestra salud mental, ¿no? Y que ninguna situación es menos si la emoción es real, o sea, porque la emoción es real, ninguna situación es menos importante para atendernos si es algo que realmente ya no lo estamos sabiendo manejar, ¿no? Sí creo que, si hay algunos de ustedes conocen a una persona que esté pasando por una situación similar, que esté viviendo un duelo por una pérdida de un trabajo, por un despido, pues compártanle este episodio, ¿no? Y sean pues red de apoyo, ¿no? Que a lo mejor a ustedes les va a tocar decirle, mira, escucha esto para ti, ahí te lo dejo, ¿no? Y me alejo lentamente. Totalmente, y atenderlo, o sea, exactamente. Darse ese acompañamiento. Yo sé que es un momento difícil porque hasta económicamente, ¿cómo me voy a atender? Exacto. Si no tengo esto, si no tengo la parte económica? Puede ser difícil, pero yo creo que no estamos solos para acercarnos a lo mejor a un amigo, un familiar, sí. Platicarle cómo nos sentimos, porque no es fácil, ¿no? Ante un despido, a veces justificado, a veces injustificado. Porque, exacto, puede pasar. Se siente, o sea, el duelo y las etapas las vamos a vivir, queramos o no. Es correcto. Y solo así, en un segundo, donde yo trabajaba, Wilber, bueno, tú te acuerdas y sabes, o sea, como es una institución de gobierno política eminentemente, cada que cambia una administración hay despidos, ¿no? Y honestamente, bueno, yo vi muchas situaciones diversas en cuanto a los despidos y el cómo manejaban estos despidos. Sin embargo, lo que sí puedo decir que todas las personas que yo conozco que en algún momento fueron despedidas de esta institución, en este momento están mucho mejor. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que pues siempre hay como una puerta que se abre. O sea, realmente cuando te despiden de un lugar, no es el fin del mundo, aunque sí es natural que nos sintamos así. Es natural que nos sintamos así, pero puedes encontrar oportunidades en diversas, o sea, en otros lugares que a lo mejor ni siquiera te imaginabas y no hubieras podido ver si siguieras trabajando en ese lugar del que ya pues no necesitaban de ti. Por supuesto, y no reprimir lo que estás sintiendo, el proceso de duelo. Reconocerlo para poder trabajarlo y poder elaborarlo con más facilidad y poder sentir esa motivación, esa esperanza, esa energía para lo que viene. Exactamente, muy bien. Pues muchas gracias. Yo feliz con el programa de hoy.
Y espero que también a ustedes les haya gustado como a nosotros nos gustó hacerlo. Y pues yo soy Isis Para Qué. Me pueden encontrar en mis redes como psicóloga Isis Salas, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok y en el Instagram de Psicólogos Para Qué. Y pues, Wilbert. Muy bien, pues igual, pues darle las gracias por escucharnos. Recuerden darle a la campanita. A lo mejor hoy nos despide Ángel porque ya nos tardamos más de la cuenta, pero le mandamos un saludo a nuestro productor de Comunica, Ángel Alcalá. Y yo creo que, bueno, la idea de estos programas es que podamos platicar también como estas experiencias que nos aterrizan los temas que tenemos con los invitados que podamos traerles aquí afuera de nuestro consultorio, ¿no? Porque también los tenemos que sacar del consultorio de sus algunos, propios, ¿no? Consultorios. Y bueno, me despido del episodio del día de hoy y recuerden que nos pueden encontrar también en Instagram como @psicólogos para qué y en Spotify los episodios de Psicólogos para Qué.